Estado de México, y al corporativo Lex Lawyer Abogados la invitación que me hicieran para un ciclo de 3 ponencias con temas de actualidad, temas que tienen que ver sobre todo con la etapa que estamos viviendo a nivel mundial, a nivel global. Esto de la pandemia que efectivamente nadie de nosotros lo tenía contemplado, la sociedad en general, pero que a final de cuentas sucedió. Y no es la primera vez que sucede, hace 100 años, 102 años sucedió algo similar. Es algo que nos afecta a la sociedad. En aquel tiempo pues no había los medios electrónicos que ahora tenemos y murió tanta gente, mucho más de la que ha muerto en la actualidad. Tal vez a los avances de la medicina, qué sé yo, pero no deja de preocuparnos, de aterrorizarnos esta situación. Esto nos ha llevado a que como seres humanos meditemos muchas cosas, ha cambiado nuestra forma de pensar, de comportarnos, de sentir, pero sobre todo de convivir. El ser humano, por naturaleza, es un ente sociable. Estos encierros, digámoslo, llamémoslo así, que estamos sufriendo desde nuestra casa, desde la oficina, desde el trabajo, en el lugar donde nos encontremos, nos ha llevado a una reflexión, que es el tema del día de hoy: la modernización de la justicia digital. El derecho no es ajeno a esta situación, como la medicina, como lo son otras ramas de la ciencia. Entonces debemos modernizarnos. A raíz de la práctica jurídica, vemos el día a día que sigue esto llevándose a cabo en juzgados, en tribunales, en agentes del Ministerio Público, con ciertas medidas, ciertas restricciones. Pero eso no implica que, por ejemplo, se estén llevando a cabo juicios orales en casi todas las materias. Yo no concibo, por ejemplo, me he dado a la tarea de hacer un análisis legal, constitucional y convencional de los que a mi juicio considero mal llamados juicios en línea. En primer lugar, vamos a hablar de lo que es la materia penal. En la actualidad, y les repito porque lo estoy viviendo actualmente en la práctica, se sustentan estos juicios en línea en acuerdos o en circulares que emite el Consejo de la Judicatura, ya sea estatal o federal, con el único solo objetivo de poder brindar el acceso a la justicia para los justiciables, como nosotros. Pero si bien es cierto, la tecnología juega un papel muy importante, también es verdad que esto no se encuentra normatizado, ni mucho menos insertado en nuestra Carta Magna ni en los tratados internacionales. Me he dado la tarea, por ejemplo, en materia penal, les decía, yo lo estoy viviendo, tengo asuntos a nivel federal, a nivel del Fuero Común, en donde el abogado con su cliente, llámese imputado o acusado en ese momento, está dentro de la sala de audiencias, los señores jueces en su privado, el Ministerio Público, que en ese momento no es autoridad, también está desde su oficina, es parte, ¿no? Ya en el juicio pierde su calidad de autoridad. Y el abogado y el imputado, ¿no? El argumento es que el abogado debe de estar con el acusado. Sí, pero también aquí hay un problema muy grave. O sea, de alguna manera, el que no acude el abogado se está llevando a que tome y proteste el cargo el defensor público. Pero sea defensor público o defensor particular, el problema radica en que de alguna forma, al comparecer a un juicio, aún con las medidas de seguridad, de salud que esto implica, pues conlleva a que se vulnere su derecho a la salud. ¿Por qué razón? Pues porque no sabemos simple y sencillamente si el acusado
que está internado dentro del penal ya fue contagiado o no, ¿verdad? Imaginen, en cambio, se llevan a cabo estos tipos de audiencias. Asistí a una audiencia apenas a nivel federal, en el altiplano, en donde se estaba tratando de desahogar en etapa de juicio oral una audiencia de interrogatorio y contrainterrogatorio a peritos y a testigos, todos cubiertos con su cubrebocas, sus guantes y todo eso. Y en ese momento pasa lo que sucedió ahorita, una falla en el sistema. Y yo me pregunto una cosa, ¿tienen validez ese tipo de audiencias cuando al análisis del Código Nacional de Procedimientos Civiles y las leyes de la materia que me he dado la tarea de analizar no lo contemplan? Yo quisiera que algún justiciable, algún gobernado como nosotros, algún abogado, los acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal y Estatal los impugnara vía amparo. Y ahorita más adelante les voy a hablar de un caso que ya llegó a nuestro más alto tribunal. En materia penal, para quienes son penalistas y me ven, existe un principio que se llama el principio de literalidad de la ley, que está en el artículo 14 constitucional. Este principio dice que en materia penal se debe aplicar la ley de manera literal. Es decir, aquí no opera ni analogía ni principios generales del derecho. Entonces, al no contemplarse dentro del Pacto Federal la posibilidad del acceso a la justicia digital, no es posible que se estén llevando este tipo de audiencias, ¿sí? Y no es que yo esté en contra del uso de la tecnología, no, por supuesto que sí, estoy a favor. Pero ¿dónde está un problema? Les decía que esto, por ahí si alguien tiene por ahí si alguien tiene un micrófono prendido, le voy a pedir que lo apague. ¿Cuántas veces lo has intentado? Si la primera vez te falló, me hubieras llamado. Pensar en una audiencia donde estén involucrados derechos de los menores, de la familia, donde sea una escucha del menor y esté desde la oficina del abogado, su clienta con el menor y el juzgador quiere escucharlo. Primera, estaría leccionándose al menor. Y además, en materia de teoría de la prueba, el juzgador debe centrar los sentidos en lo que está escuchando. Entonces, hay cosas que no es posible desahogar aún con la justicia digital. Ahorita vamos a hablar de la materia de amparo. ¿Sí? Entonces, ahí sería leccionar al menor. Es una prueba viciada. En materia de amparo, el artículo 3 establece el acceso a la justicia digital. Empieza diciendo, palabras más, palabras menos, que toda promoción primero del quejoso, del peticionario de garantías, será por escrito. Y más adelante dice que será optativo el acceso a los expedientes electrónicos. Pero hay una condicionante que yo en este momento lo estoy viviendo. No sé si ustedes no recuerdan que hace aproximadamente mes y medio interpuse una demanda de amparo colectiva como presidente de la Vara de Abogados Defensores de los Derechos Humanos. Gloria Arámbula podría pagar podría pagar de favor otra vez todo su micrófono. Estamos escuchando a Gloria Arámbula. Esa posibilidad
Pero hay una condicionante, les decía, que saquen su FIREL, ¿no? Para tener acceso al expediente electrónico. Y yo ahorita les comentaba, en el finales del mes de abril, presentamos la barra de abogados defensores de los derechos humanos en el Estado de México una demanda de amparo colectivo, señalando como autoridad responsable a los 3 poderes del Estado: al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial. La demanda, por tratarse de un asunto urgente, dentro de mi acto reclamado, señalaba la falta de equipamiento que el Estado ha dejado de hacer con los médicos, ¿sí? Los mandan a la guerra sin fusiles en el equipo médico cuando es obligación del Estado hacerlo. Hay muchos médicos que en la actualidad están comprando de sus propios recursos su instrumental médico para poder brindar la atención que los ciudadanos requerimos, sobre todo las personas que están en un hospital. Entonces la demanda fue admitida sin ningún problema. Bajó ese día hasta el señor juez de distrito para preguntarme si era un caso urgente, de qué se trataba. Ya le expliqué y se me admitió la demanda. Se promovió, se admitió, no hubo ninguna prevención. En el acuerdo admisorio, el juzgado señala que se le solicite el informe previo y justificado a las autoridades responsables, que les digo son los 3 poderes del Estado de México, y aparte 9 secretarios de gabinete del Ejecutivo y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, porque no se adaptaba, no se están adaptando ni los Estados miembros de la Federación, ni el gobierno federal, a lo que estableció cuando inició esto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, posteriormente quiero hacer, al rendir su informe, ya nada más falta el Poder Judicial, su informe previo justificado, se me da vista y quiero acceder, obviamente, a contestar, a imponerme, ¿no?, de los autos, ¿no?, como quejoso. Y tuve que tramitar la famosa firma FIREL, porque de otra manera es imposible. Entonces, en 3 ocasiones me pospusieron la cita y a la fecha no he podido acceder al amparo. Y yo me pregunto, ¿esto no es un acto nugatorio de acceso a la justicia? Por supuesto que lo es, porque no se me está impartiendo justicia pronta y expedita como lo establece el artículo 17 del Pacto Federal. O sea, se va a reanudar este amparo hasta que se normalice las actividades, la labor en los juzgados, o sea, como se venía haciendo, pero eso ¿cuándo va a suceder? Y el argumento de que se me canceló la cita para mi FIREL era de que no se puede tener contacto físico. Entonces, cierto punto es entendible, pero lo que no es entendible es que no exista todavía legislación en este país que lo contemple. ¿Sí? Una prueba en materia de amparo, por ejemplo, se me viene a la mente en este momento, una inspección judicial, también se va a deshogar de manera virtual. Pues no es posible, ¿verdad? Entonces, si la ofrece y es admitida el quejoso y su abogado, ¿cómo se va a deshogar? Pues de manera presencial, no hay otra. No hay otra. Entonces, en materia de pruebas, tanto los códigos estatales, nacionales, como la misma ley de amparo, no se previó eso. La ley prevé el acceso de justicia, sea a través de firma electrónica o a través de rubricar el expediente, de la firma escrita, ¿verdad? Entonces, creo yo que toda petición, toda promoción del quejoso, de los gobernados en general,
debe verse desde el punto de vista de la sistemática constitucional de acceso a la justicia, que repito, contempla nuestra Constitución en el artículo 17. Fuera de todos esos formulismos recalcitrantes, porque el propio artículo 17 constitucional, haciendo un análisis del mismo, habla de formulismos. El artículo 14 constitucional también habla donde se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, que eso se traduce en un debido proceso, ¿verdad? Entonces, si nuestra Constitución no lo contempla, tampoco lo contempla, me di a la tarea de revisar la Convención Americana de Derechos Humanos. Porque acuérdense que estamos dentro de un bloque de constitucionalidad a raíz de la reforma, primero de 2008 a los juicios orales en materia penal y posteriormente en 2011 a nuestra Constitución con el artículo 1 y 136 que nos habla sobre los derechos humanos. Les comentaba al principio que ya sería un caso práctico. Fue un asunto que ya llegó hasta la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la sala se pronunció al respecto. Un contrato mercantil para impermeabilizar un edificio, demandan ante un juzgado de distrito. Acuérdense que es optativo, puede ser en el fuero común, puede ser en el fuero federal, en materia mercantil. Un juzgado de distrito, el cumplimiento de dicho contrato, y el abogado lo hace a través de manera electrónica. Todavía, eso fue el año pasado, todavía no estábamos viviendo esta situación de la pandemia. Entonces el asunto, el juez de distrito le desecha la demanda de amparo y y le dice que no ha lugar a admitir su demanda, toda vez de que el Código de Comercio en la materia no contempla la firma electrónica. El quejoso y su abogado interponen un recurso de revisión, se va a un tribunal colegiado, donde lo revisan 3 magistrados y casi los mismos resultados. No contempla la ley de la materia, en primer lugar los juicios en línea y en segundo lugar la firma electrónica, con el argumento de que el artículo 1393 del Código de Comercio, si no mal no recuerdo, dentro de los requisitos de admisión de una demanda, establece que debe ser por escrito. Y les decía al principio, claro que estoy de acuerdo en que se utilicen los instrumentos digitales, la tecnología, estamos en esa era, en esa época. Pero si al legislador, porque este no es problema de los jueces, ni de los magistrados, ni de nosotros los ciudadanos, este es un problema del Congreso. No se había hecho antes, tal vez porque no habíamos pasado por esto. Pero ahorita lo estamos viviendo. Juren lo que, así como se resolvió este amparo diciendo que no lo contempla, ya llegó y fue la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo ese argumento. Hay países en el mundo, llámese Alemania, llámese Canadá, en Sudamérica ya lo tienen los argentinos, los brasileños, bueno, creo que Chile también, pues algunos, que existe una ley nacional de acceso a la justicia digital. Pero antes que eso, lo primero que deben hacer los señores legisladores del Congreso, diputados, senadores, es
llevar a cabo una reforma constitucional, porque todos estos juicios, como no están contemplados en la Constitución, son inconstitucionales. Recuerdo al doctor Jorge Carpizo MacGregor en clases de Constitucional y Amparo. Nos decía un exministro, expresidente de la Comisión de Derechos Humanos, un constitucionalista de lo mejor que he tenido como académicos, como maestro, nos decía algo tan sencillo, fuera de formulismos, fuera de teorías, fuera de esa doctrina. Si está en la Constitución, es constitucional. No puede haber normas en la Constitución inconstitucionales, ¿verdad? Pero si no está en la Constitución, aunque lo contemplara una ley de la materia, fuero común o federal, es inconstitucional. En una escala de normas, no pueden estar por encima los acuerdos del Consejo de la Judicatura del Estado, ni federal, por encima de la Constitución. Máxime, que les decía, en relación a firmas, la digital y la firma escrita, pues ya se pronunció nuestro más alto tribunal. Es verdad que se tuvieron que cerrar los juzgados. Es verdad, como les decía, que esto no lo contemplábamos. Pero también es verdad de que ahora le corresponde al Congreso, les decía, elaborar, como lo tienen países. Pues no nada más los de primer mundo, sino también Argentina y Brasil no son países de primer mundo. Son países latinoamericanos, pero están ya más avanzados. Chile, ¿verdad?, que es el primer país de América Latina donde llegan los juicios orales, están más avanzados que nosotros. Entonces, el juzgador, en aras de brindar el acceso a la justicia, pues lleva a cabo toda esta serie de juicios a través de la tecnología, pero como ya les manifesté en los ejemplos que les di, no es posible desahogar ciertas pruebas. Es casi imposible. Entonces, el día de mañana, para que no seamos capaces de vivir otra situación de esta, ojalá y no, pero de alguna manera hay que darle ya acceso al gobernado a la justicia digital. Y hay por ahí también una jurisprudencia, no me acuerdo si es de sala o de pleno, de la Corte, en el sentido de que, fíjense nada más, hablando de Sufirel, vamos a suponer que el abogado, que es un técnico, es un perito en derecho, ya tiene Sufirel, pero promueve él, dentro de las facultades que le ha dado yo, el quejoso, etc. Y vamos a suponer que el quejoso también rubrica el amparo, ¿no? Los dos. Pero el quejoso no tiene la FIREL. El abogado sí. Le van a desechar la demanda de amparo. ¿Por qué razón? Porque no nada más es el abogado. Van a ser también los gobernados quien tengan la necesidad y la obligación constitucional, en caso de llevarse a cabo una reforma de este tipo, para tener acceso a la justicia federal en materia de amparo. Cuando es una figura que como mexicanos debemos sentirnos orgullosos a nivel mundial. Porque nuestra figura de amparo está más adelantada que muchos países de primer mundo. Países anglosajones, donde nada más el amparo procede en contra de actos de autoridad. Inglaterra, Alemania, los mismos gringos. Pero no entre nosotros, entre particulares. Y nosotros sí. Entonces, esa modernización urge hacerla. Es un tema que les corresponde a los señores legisladores. Porque de lo contrario,
se están vulnerando derechos. El primer derecho es el derecho a la salud, les decía de los abogados en materia penal. En segunda, el derecho humano, porque también es un derecho humano, al debido proceso, donde no se cumplen esas formalidades esenciales del procedimiento que establece, les decía, el artículo 14 del Pacto Federal, que es la Constitución. ¿Verdad? Hay otra situación también de suma importancia. En materia administrativa, tribunales que todavía dependen del Ejecutivo, primer paso hay que desincorporarlos. Las procuradurías, ahora Fiscalías General de Justicia, que aunque ya son organismos autónomos, siguen dependiendo del Ejecutivo, hombre, presupuestal y financieramente. La semana pasada, imagínense, viajar de Toluca a Querétaro para levantar un acta. Y llego a la agencia del Ministerio Público. En primera, no hay internet. En segunda, tengo que sacar cita. El acceso a la justicia no nada más es de tribunales jurisdiccionales. El Ministerio Público es una autoridad administrativa encargada de averiguar y perseguir los delitos, ¿verdad? Como un órgano persecutor del delito. Entonces voy a tener que regresar a Querétaro, sacar cita mediante su teléfono, porque hasta la fecha no me han llamado. Les dejé mi tarjeta, mi teléfono, y no me han llamado. Entonces mi pregunta sigue siendo, y no nada más para los abogados, sino para... El abogado representa a los gobernados, les decía. O sea, ¿no es un acto nugatorio de acceso a la justicia? Esperarme un mes para levantar un acta y trasladarme, cuando se debería hacer a través de los medios tecnológicos también, ¿no? Y que además de que tiempo y dinero y esfuerzo, les representa también gasto al gobernado. Al final los honorarios del abogado los está patrocinando el gobernado. Entonces hay que regresar 2, 3 veces precisamente porque carecemos de estos medios tecnológicos. ¿Y cómo le impugno la omisión al agente del Ministerio Público? Claro que hay maneras, pero eso a final de cuentas, ¿en qué se traduce? En tiempo y dinero. Si queremos aspirar a convertirnos en un país de primer mundo, en lo que nos corresponde a nosotros, en muchas cosas, en muchos campos, pero en lo que nos corresponde a nosotros los abogados, operadores jurídicos, debemos actualizarnos. Pero repito, no es en este momento el problema ni de juzgadores, ni de abogados, ni de los gobernados, sino de los señores legisladores, que a la brevedad tendrían que hacerlo. El día de hoy, precisamente, me enteré, no sé si sea cierto, porque en las redes sociales también se dicen muchas mentiras, de que el senador Monreal presentó ya una iniciativa de ley, precisamente para modificar el artículo 17 constitucional en relación a la justicia digital. Pero es una iniciativa que llevará a cabo todo un proceso legislativo que se va a tardar. Y mientras, ¿qué hacemos con los mal llamados juicios virtuales? Es un interrogante, es una problemática que estamos viviendo día a día y que al abogado, desde el campo en el que nos desenvolvamos o nos desarrollemos, nos corresponde ser los juzgadores de los problemas sociales, porque a final de cuentas la ciudadanía acude a uno peticionando justicia. Y no hay peor justicia de ese asolón que negar el acceso a la misma. Y no es que, repito, se nos esté negando,
simple y sencillamente no existen los medios legales y constitucionales suficientes para poder brindar al gobernado ese tipo de justicia digital. Pues espero, desafortunadamente nos dan 45 minutos, espero que esta práctica, esta ponencia de hoy nos lleve a una reflexión, contribuir. ¿Cuál de los colegios o barras que hay? Si hay un gremio de profesionistas, y yo lo he dicho, que estemos perfectamente organizados, somos los abogados. Pero no nada más organizados para la defensa de los intereses del gobernado, sino también para coadyuvar con la sociedad en general, como les hablaba de ese amparo colectivo, que tuvo que suspender por el acto obligatorio de acceso a la justicia digital. Pero en muchos más campos es posible, porque al final de cuentas la violencia familiar no sabe de que hay o no hay acceso a la justicia, se da y se está dando más, y más en estos tiempos de confinamiento. O sea, todas esas situaciones nos corresponde decirle, porque a nosotros como ciudadanos no nos corresponde iniciar leyes. Está reservado para el Ejecutivo, para el Legislativo. Tratar de buscar a los señores diputados, senadores. Si es verdad que ya se interpuso esa iniciativa, perfecto, qué bueno que ya se dieron cuenta. Pero también es muy cómodo estar llevando a cabo sus sesiones, y ni siquiera a veces sesiones, porque les decía en el amparo colectivo que yo interpuse, el único que falta por contestarle porque no se le ha podido de alguna forma notificar. Está cerrado el Poder Legislativo del Estado de México, cuando lo que deberían de hacer es legislar, como lo dije en la ponencia pasada, en un seguro de desempleo para toda la gente y grupos vulnerables. ¿Por qué en primer mundo sí lo tienen? ¿Por qué nosotros no lo tenemos? Que al final todos contribuimos al gasto público. Entonces no se le puede emplazar, no se le puede notificar del amparo. Está cerrada el Congreso Estatal. Yo supongo que tal vez el FER, ok, se deben tomar ciertas medidas, como les decía, del acceso a la salud, pero también hay cosas que son de urgencia. Los tribunales, más en materia penal, pues no paran, y los abogados que pasan tampoco, ni los gobernados tampoco. Entonces, eso nos corresponde a los colegios y barras de abogados. El contactarnos con las autoridades, cualquiera de los tres poderes, y hacerlos reflexionar de qué es lo que la sociedad necesita. Nosotros en materia de justicia, de acceso a la justicia digital. Les repito, si es verdad que el senador Monreal ya presentó una iniciativa, qué bueno. Y si no, tendremos que hacerlo nosotros. Reunirnos para que esto sea cuanto antes. Pues espero haber contribuido, decía, a disipar algunas dudas en estos mal llamados juicios en línea, toda vez de que, repito, al no estar en la Constitución, aunque otra ley de la materia lo contemplara, son inconstitucionales. Muchas gracias y pasamos a la etapa, veo que es un buen número de participantes en la reunión, a la etapa de preguntas y respuestas. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta.